Buenas tardes. La Asociación Colombiana de Universidades y su Red Nacional de Ascun Bienestar les da una cordial bienvenida a este webinar que abordará el tema cómo fortalecer el sistema inmunológico por medio de las artes, como parte del ciclo de videoconferencias organizado por la Red Nacional de Ascun Bienestar Universitario. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat de la plataforma durante la conferencia y al final serán respondidas por el experto invitado. A continuación, Cornelio Millán, director institucional de la Universidad San Buenaventura y director de la red de Ascun Bienestar en el Nodo Occidente, presenta un saludo. Muy buenas tardes, les presento un fraterno saludo de bienvenida a todas las personas que amablemente acogieron esta invitación de Ascun. Particularmente en nombre de todos los integrantes del Nodo Occidente de Instituciones de Educación Superior, que incluye la Universidad Santiago de Cali, que nos ofrece su conferencia hoy. Un mensaje de optimismo. Como todos los nodos, hemos estado trabajando fuertemente en nivelar lo académico. Nuestra participación en este momento en el equilibrio del salto abrupto que se hizo de la presencialidad en las universidades presenciales, por supuesto, como la mayoría, la participación, la oferta del bienestar en equilibrar esto que en particular nos interesa y es el bienestar en particular de nuestra comunidad, ha sido fundamental. Y en eso hemos trabajado todos los nodos a nivel particular, general, pero esa ha sido nuestra concentración. Virtualizar todo lo de bienestar también ha sido un gran esfuerzo por parte de nuestros coordinadores y nuestros profesores. La innovación, la creatividad, la paciencia, pero es fundamental que nosotros somos efectivamente el factor equilibrante del acompañamiento virtual a la presencialidad que estamos practicando la mayoría de las universidades en este momento. Por tanto, el mensaje es de esperanza, de optimismo, saldremos adelante y particularmente el bienestar saldrá mucho mejor de lo bien que lo estábamos haciendo. Bienvenidos, muy amables por acoger la invitación de Ascun Nacional y del Comité Nacional de Bienestar, en este caso del Comité de Cultura. Muy amables. Gracias, Cornelio. Y ahora el coordinador nacional de Ascun Cultura, Carlos Andrés García, les dará la bienvenida. Buenos días, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este webinar. Muy importante, por cierto, cómo el sistema inmunológico se puede fortalecer a través de las artes, con un experto muy querido por toda la comunidad de cultura de Ascun, el doctor Robles, quien durante muchos años ejerció también como coordinador nacional o presidente del área de cultura. Me parece muy importante que sepan que desde el Comité Nacional hemos venido trabajando para acomodarnos, como bien lo decía el doctor Cornelio, a esta nueva situación y a esta nueva manera de ver las cosas en la formación universitaria de nuestros estudiantes y por supuesto en la capacitación de nuestros docentes para poder atender de manera puntual y efectiva todas las necesidades que se tienen en la educación superior. Hemos venido haciendo un trabajo en cada una de las universidades con las herramientas que al día de hoy tenemos, redes sociales, plataformas como esta que estamos usando el día de hoy y muchas otras herramientas que por fortuna tenemos a través de la virtualidad. Creo que el área de cultura ha estado muy fortalecida en este sentido, teniendo en cuenta que ya los artistas venían trabajando en este tipo de plataformas como YouTube, Facebook, utilizando todas las herramientas que esas aplicaciones tienen para mostrar su trabajo. En ese sentido, creo que el área de cultura no ha sufrido de la manera que podrían sufrir otras áreas, como el deporte, por ejemplo. Sin embargo, no se trabaja igual que en la presencialidad, por supuesto. Entonces, estas herramientas como la de hoy son importantísimas para el avance de nuestros muchachos, son temas de interés profundo para nuestros docentes y nuestros estudiantes y esperamos que cada día tengan una acogida mayor. Desde el Comité de Cultura hemos querido seguir trabajando de una manera distinta nuestros festivales
y estamos en el trabajo de irnos pensando cómo vamos a ir desarrollando esos festivales. Hemos mirado mucho la manera de hacerlos encaminados a la formación, específicamente con expertos que hagan charlas y demás a los chicos y ellos saquen el mayor provecho posible de esa información que esos expertos nos puedan brindar y por supuesto tratar de que eso no tenga ningún costo para las universidades, teniendo en cuenta que los recursos ahora deben destinarse para ayuda de estudiantes que lo necesitan, teniendo en cuenta la crisis económica que se nos avecina o que por supuesto ya para algunos es una realidad. Entonces les doy la bienvenida a este webinar, a esta conferencia muy interesante. Espero que la disfruten, que aprovechen mucho al profesor Robles, que es una persona que tiene muchísima experiencia, y espero encontrarlos pronto en otro webinar del área de cultura. Un saludo especial para todos. Chao. Gracias, Carlos. Y entonces así iniciamos la conferencia Cómo fortalecer el sistema inmunológico por medio de las artes. Tenemos el gusto de presentar al conferencista invitado a esta sesión, el doctor Roberto Robles Castillo. Magíster en Educación Superior, especialista en docencia universitaria y licenciado en Educación Artística, investigador en el grupo de conocimientos interdisciplinarios en las artes y las ciencias, interacciones entre la química, la pintura y cine, conexiones entre física y sonoridades del Pacífico, el impacto estético de la tecnología del arte en artistas en condiciones especiales, epidemiología y sensibilidades estéticas, biomecánica del bailarín de salsa y su impacto estético, el teatro en la era científica, la neuroestética y su influencia en el comportamiento social, y también es autor de varios libros, así como La partitura de las emociones, Sensibilidad estética entre saberes científicos y artísticos, arte y salud, e Influencia de los colores. Se ha desempeñado como jurado y tutor de proyectos de grado y maestría sobre arte y salud, participante del Congreso Mundial de Asociaciones Científicas convocado por la FIS con la ponencia Diálogos entre Saberes Científicos. Dirige el Observatorio Cultural Santiago de Cali y se desempeña actualmente como coordinador de arte y cultura de la Universidad Santiago de Cali. Le damos paso entonces así al doctor Roberto Robles Castillo. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Agradecerles a la asociación, a Promoción y Desarrollo Humano que se ha interesado en estos temas, y también a Javier y a todos los amigos de ASCUM. Entonces, hoy voy a hacer un informe prácticamente sobre una investigación que venimos haciendo desde hace ya varios años y al comienzo nos preocupamos, todavía no había pandemia, pero nosotros en el proyecto de la maestría en educación superior comenzamos a hablar de las estéticas en las enfermedades específicamente de origen virológico, o sea, las estéticas en las pandemias. Y de allí resultó un trabajo que es prácticamente lo que vamos a compartir, en el sentido de cómo el arte aporta al sistema inmunológico, pero todo el mundo dice lo mismo. Sí, el arte funciona, el arte ayuda al sistema inmunológico, pero en el fondo no estamos bien seguros de cómo es que lo fortalece. Entonces, vamos a trabajar ese contenido que tiene que ver con el sistema, no. La incidencia de las artes en el sistema inmunológico es uno, cómo ingresan las emociones artísticas en el cuerpo humano, las investigaciones y arquitectura emocional de las artes en Colombia, un tema sobre dictaduras estéticas de las artes y emociones negativas, emociones positivas de las artes en un quinto lugar, y su impacto en la base biológica. Y el sexto tiene que ver con experimentos científicos con
las artes para fortalecer el sistema inmunológico y las conclusiones. Y para iniciar, vamos a mirar inmediatamente, vamos a ver el sistema inmunitario. Este es como un equipo de organismos que están en el cuerpo, que son las que finalmente se van a activar para enfrentar un patógeno o una infección o una situación que no es positiva para el cuerpo. ¿Cómo se puede fortalecer el sistema inmune del cuerpo humano? Hay dos entradas, el alimento natural, que también tiene origen químico, y el consumo artístico, o sea, el alimento estético mediante las emociones y el alimento natural, como ya lo veíamos en el video. Pero hay algo importante aquí, en esta flechita que hay aquí, que dice, no sé si ven la parte de expresión corporal. Entonces, el consumo artístico en la música, en el teatro, la danza, la fotografía, el baile, la pintura, el cine, tiene un soporte muy importante que es la respiración a través de la expresión corporal. Y esta expresión corporal, cuando hablamos normalmente de expresión corporal, siempre llega a la imagen el deporte. Y sobre ello quiero compartir una anécdota que me parece supremamente importante, porque Winston Churchill, él llegó a los 102, 103 años, y su estado físico era envidiable. Tenía una lucidez mental, fumaba cigarrillo y fuera de eso tomaba whisky y fuera de ello incidía en la parte política. Y un periodista de la BBC de Londres entonces le preguntó, bueno, maestro Winston Churchill, ¿usted qué es lo que usted ha hecho para permanecer así lúcido, alegre, dinámico? Y él respondió, el deporte. El deporte nunca lo he practicado. Entonces, cuando él dice el deporte nunca lo he practicado, él quería realmente referirse a que había practicado los 7 principios básicos que utilizó Leonardo da Vinci para ejercer su corporalidad. No hizo el deporte, sino que hizo la expresión corporal de un hombre integral como Leonardo da Vinci en ese contexto de la circunstancia. Dejó un mensaje muy importante, porque eso quiere decir que tanto en la música, el teatro, la danza, la fotografía, el baile, la pintura, el cine, el circo, que tienen expresión corporal, hasta la pintura, va a generar obviamente un fortalecimiento al sistema inmunológico. Entonces, vamos a mirar cómo ingresan las emociones del arte al cuerpo humano. Obvio, van a ingresar sobre los 5 sentidos que Occidente nos ha puesto: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y eso es verdad. Pero hay 2 sentidos que son más de origen americano, de las culturas indígenas, y tienen que ver con el gran sentido de la piel, y el otro es el del equilibrio. ¿Y cómo ocurre esto en el cuerpo humano? A través de la sinapsis neuronal que se da en el cerebro. Y en ese sentido va a surgir un investigador que se llama Semir Zeki, que es neurobiólogo. Él es de origen turco, pero es un profesor londinense, y él descubre que existen neuronas que se especializan en transmitir la información estética. Rodolfo Ginás también comparte esta teoría. Y en una charla alcanzábamos a preguntarle a Rodolfo Ginás, bueno, ¿y cómo podemos cultivar neuronas especializadas en la estética? Y él respondió entre varias circunstancias que rodeaban un personaje como él dijo: los bailarines de salsa consumen banano,
y los ciclistas panela. Entonces, allí nos dejó como una situación que nos tocaba investigar y seguimos en ese sentido el análisis de cómo el consumo de la belleza, de la alegría, potencian el sistema inmunológico, para lo cual escogimos unas investigaciones muy recientes, del 2019, porque hay muchas fuera de esta, pero esta de Kellner y de Jennifer Stellar de la Universidad de California, Berkeley, nos ayuda a comprender mejor la circunstancia actual de cómo el consumo de belleza fortalece el sistema inmune. Pero en ese estudio, ellos lo hicieron al escuchar la música y se dieron cuenta que las emociones positivas impactan muy bien, no solo en la música, sino que también en el teatro, en la danza, en los bailes. Pero ese resultado que dio esa investigación reveló algo muy interesante, y es que existen emociones en las artes que poco fortalecen el sistema inmunológico. Digamos, no todas lo que ocurre en el arte genera emociones positivas, como ellos lo dicen, pero ellos identificaron esas emociones con el nombre de las emotions zen. Y las emotions zen son realmente, son lo que ellos llamaron emociones gastadas, o sea, unas emociones que han tenido un desgaste por la reproductibilidad, pero también identificaron que hay una figura, una categoría que se arma, y es la categoría de los metartistas. ¿Y qué son estos metartistas? Son los artistas muy famosos, que como ustedes conocen, las grandes estrellas, la farándula, los genios de arte. En todo el mundo se reproduce constantemente su música, sus obras de arte son vistas. ¿Y qué pasa en ese tema de la reproductibilidad? Que el impacto emocional va a disminuir. Entonces, cuando el impacto emocional va a disminuir sobre una arquitectura emocional de las artes, nos damos cuenta unos ejercicios muy prácticos, en el sentido de que en este caso, si yo escucho por primera vez la camisa negra de Juanes, entonces me impacta alto la primera vez que uno la escucha, la segunda, la tercera, la cuarta, y cuando ya va escuchándose sexta, séptima, octava, novena y décima, ocurre que el impacto emocional disminuye, pero aumenta el impacto intelectual. Pero como lo que fortalece el sistema inmune son las emociones positivas, nosotros haciendo este análisis observamos que sí es necesario saber cuáles son esas emociones que impactan en mejor grado el sistema inmunológico. Entonces nos manda a una arquitectura de emocional de las artes en Colombia, pero esta matriz que ven aquí es válida para todas las culturas quizás, y comenzando por los metaartistas, que son la industria de las emociones, el emotion zen, y que ya vimos que todo en ellos está basado en la reproductibilidad masiva. Pero luego hay un espacio de los artistas que son el artista de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de las empresas, de las iglesias y del trabajo comunitario, que son aquellos que tienen que practicar la música para enseñar. Y también en sus presentaciones también están allí, y ellos generan unas emociones positivas amarradas a lo vivencial e impactan en mejor grado el sistema inmune que los metartistas. Y luego pasamos
a los artistas natos, y estos son los artistas de las montañas, de los valles, de los llanos, de los ríos y los mares. Es el arte folclórico raizal, ancestral, y esa tradición genera emociones positivas en alto grado. O sea, en la medida que podamos escuchar, disfrutar arte que antes no conocíamos, nos va a ayudar mejor a impactar las emociones para mejorar el sistema inmune. Entonces, pasamos en de estas emociones que poco fortalecen el sistema inmunológico, a un contexto que la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado la infodemia. Entonces, la infodemia son todos los contenidos estéticos de las artes que se generan en las plataformas digitales, con el fin, pues, de producir asombro. Ellas se componen de miedo, de pánico, de acciones psicópatas, está presente en la televisión, en el cine, en los memes, en las animaciones, en los juegos electrónicos y de inmersión, en la música, la fotografía, y circulan por las redes sociales. Una gran mayoría son desagradables y perturbadoras. Bien, en ese sentido nos encontramos con las emociones negativas en el arte. ¿Cuáles son esas emociones negativas y cómo ocurren? Hay aquí ustedes ven un tema con una neurona que se llama la ínsula, y esa ínsula es la encargada de transmitir información de emociones negativas, digamos. Esa ínsula ayuda a que tanto los artistas, los ciudadanos normales, puedan sentir placer consumiendo miedo, consumiendo pánico, terror, perturbación, estrés. Digamos que la ínsula es esa neurona que permite que tanto los artistas como el ciudadano normal le guste consumir miedo, consumir terror. Ahí, bueno, ahí hay varias observaciones que cuando lleguemos al cine puedo enunciarlas. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos para fortalecer el sistema inmune? Emociones positivas. Entonces, las emociones positivas, según Estelar y Kellner, en el 2019, ellos han hecho una investigación en donde tomaron unas personas que nunca habían ido a la Capilla Sixtina, pero que tampoco habían escuchado el Ave María de Schubert, y así sucesivamente las sometieron a un ejercicio en donde ellos querían saber qué era lo que se activaba en esos componentes biológicos del cuerpo humano. El resultado de ellos así es que disfrutar de emociones positivas en el arte tiene una influencia directa sobre los indicadores de buena salud y aumenta la esperanza de vida. Y esos experimentos van a una profundidad porque lo relacionan con la citoquina. Entonces, las citoquinas, cuando una persona es tocada por la belleza de las artes, las citoquinas se bajan, las proinflamatorias citoquinas se disminuyen. Y eso ayuda a que el sistema inmunológico obviamente trabaje más duro, resista para la contención de patógenos. Las citocinas hacen parte nada menos y nada más que del ADN, y allí es donde impactan estas emociones provenientes de las artes. Entonces, para comprender mejor en qué consisten estas citocinas, también invitamos a un profesor, a una profesora que nos va a ilustrar mediante un video en qué consisten las citoquinas, para que los artistas, los que no son artistas, el ciudadano normal, pueda tener conciencia de cómo es que se fortalece el sistema inmune a través de las artes. Bien, volvemos entonces a nuestra presentación y pasando de las citoquinas, en donde actúan las emociones de origen artístico, ocurre
que hay una encarnación estética que la planteó Cox. Cox, cuando investigó esta parte de la citoquina, él observó que habían como unas enzimas que actuaban de forma antagónica y agónica y en algunos casos protagónica, como lo veíamos allí. Pero él, como su actividad era microbiológica y no estética, pues entonces simplemente definió ese momento, ese instante cuando eso ocurre, como la enación. Cuando una emoción estética o de origen artística invade el cuerpo humano, se va a presentar este fenómeno de la enación. ¿Y qué es la enación? Es el instante de reacción biológica y cognitiva relacionada con los procesos mentales que están corporizados en la actividad sensomotora del organismo con una interacción con el medio ambiente. Esto, la Universidad de Alanus de Artes y Ciencias Sociales en Bonn, Alemania, realizó varios experimentos y se dieron personajes de la ciencia y de la filosofía y artistas, como el caso de Mauricio Merleau-Ponty, como el mismo Husserl, que trabajaron estos aspectos por comprender qué era lo que pasaba con el sistema inmune frente al tema de las artes. Entonces, los experimentos que hicieron con 200 estudiantes, colocaron unos estudiantes a disfrutar de contenidos agradables, contenidos estéticos agradables, y otros estudiantes a consumir contenidos estéticos desagradables, con mensajes tristes, violentos, terror y pánico, y luego ellos hacen un experimento, un experimento no, sino la prueba para recolectar la evidencia que era lo que pasaba, y esa es la muestra de tejido en las encías y las mejillas, conocida como trasnudado de la mucosa oral. Y entonces experimentaron que en las emociones positivas, el asombro, la risa, la alegría, obvio, tenían los niveles más bajos de citocina y la interleucina, que es un marcador de inflamación, también más bajo. Entonces, en cambio, en los que consumieron fue al revés, porque la interleucina y la citocina la aumentó. Y al aumentarla, la disminuyó, perdón. Y al disminuirla, lo que hizo fue generar un estrés negativo, Entonces, sintetizando aquí, los que consumieron emociones agradables experimentaron los niveles más bajos de citocina, y los que consumieron emociones desagradables, pues obviamente generaron el estrés negativo, porque aumenta los niveles de citocina y la interleucina. Aquí hay una leyenda que dice: Colombia es una sociedad que tiende más a la tristeza que a la misma alegría. Sin embargo, los indicadores de felicidad que se hacen alrededor de los festivales, de los grandes eventos, muestran que sí, pero es lógico que den esos resultados, pero en realidad hay una tendencia que no está siendo estudiada a fondo. Bien, entonces, ¿cómo las artes se insertan en la parte biológica del cuerpo humano? Vamos a mirar en la danza, los experimentos hechos por Lanús. Entonces, todo tipo de baile estimula el sistema vestibular y cardiovascular. ¿Pero qué es el sistema vestibular? Porque el cardiovascular todos lo conocemos. El sistema vestibular es el que está compuesto por el oído interno, controla el equilibrio, ajusta los músculos y estabiliza los ojos durante el movimiento. Esto le sirve tanto al artista, a la persona que no es artista, a un ciudadano normal, le va a ayudar en este fortalecimiento del sistema inmune. El baile del tango, por ejemplo, ayuda a disminuir la depresión debido a que genera la atención plena y control. Lo mismo ocurre con las danzas árabes y africanas.
entre ellas todos los bailes que son considerados antiestrés, como la champeta, la salsa, en realidad son los vehículos para, a través del arte, ayudar a que se fortalezca el sistema inmune permanentemente. El Hatha Yoga, por ejemplo, considerado en este parte como una expresión artística, estética, mejora la respiración abdominal y diafragmática y el equilibrio y la concentración. Por tanto, vamos a ver ahora cómo ese experimento en la música, qué resultados se tuvo. Entonces, en la música, después de cantar o tocar un instrumento cualquiera que sea, se va a demostrar que se reducen los niveles de cortisol. Bueno, y aquí está definido en qué consisten los niveles de cortisol, y también en la música incide positivamente en los corticosteroides suprarrenales y la reinserción de los ritmos circadianos. Entonces, los ritmos circadianos regulan los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso del día. Pero también se han medido los efectos de la música clásica, en particular de Mozart, Beethoven, Bach, bueno, pero en esas mediciones no toda la música sirve, sino que hay unas excepciones que es importante que nosotros conozcamos. Bueno, y pasamos a la pintura. En la pintura, los experimentos con la pintura demuestran que mejora la capacidad cognitiva y estimula el razonamiento abstracto. Y el razonamiento abstracto tiene que ver con esa capacidad que tiene el ser humano de poder resolver problemas difíciles. Y el razonamiento abstracto también tiene que ver con el estímulo de la creatividad. Y en la fotografía también, cuando se visualizan imágenes, se activan emociones viejas y emociones nuevas. Que generan autorreconocimiento, lo cual fortalece la salud mental. Ya aquí vamos pegándonos un poco a la salud mental, pero también en la pintura se midió el estrés que generaba una tarea de cálculo a unos estudiantes. El ejercicio fue basado en el análisis multifactorial de covarianza. Entonces, los estudiantes no daban para resolver o tenían mucha dificultad para resolver esos ejercicios, y en una línea de investigación sobre cómo las artes contribuyen a la transmisión de saberes y conocimientos, entonces llegaron a este experimento. Entonces, pongamos a los estudiantes a dibujar horas antes y luego, cuando ya hayan tenido una cantidad de horas haciendo ese ejercicio, se les entregó la tarea para que la resolvieran. Y notaron que disminuyó el estrés, y fuera de que disminuyó el estrés, pudieron resolver 3 ejercicios. Entonces, esos indicadores ayudan a que nosotros sepamos de la riqueza de las artes con relación al fortalecimiento del sistema inmune en nuestro cuerpo. Y allí, por ejemplo, es importante saber que el racionamiento abstracto y todo lo que se haga con la pintura va a estimular el tema de las hormonas del estrés, como el caso del cortisol, el glucagón, la prolactina, las hormonas sexuales, el testosterona, el estrógeno y la progesterona, por ejemplo. Esa información es de vital importancia para nosotros saber cómo las artes de verdad impactan el cuerpo humano. En el caso de la televisión y el cine, les va a tocar de una de los dos, pasa que en las telenovelas existe una recombinación de emociones por la duración de las historias, pero sus giros dramáticos por lo general son sorpresivos y negativos. Más o menos es que si la protagonista se iba a casar, pero hubo un giro dramático en donde viene alguien y mata a la protagonista, o cualquier cosa inesperada ocurre. Es un giro dramático,
que son realmente negativos. Hay otros giros dramáticos que son positivos, como al revés, que sucede donde siempre triunfa un protagonista o un personaje. Entonces, esos giros dramáticos, tanto en el cine como en la televisión, hay unos estudios que tienen un porcentaje, ¿no? Un 70% son negativos, un 20% de los giros son positivos, que generan placer, y un 10% son giros dramáticos mixtos entre positivos y negativos. Allí está el humor negro. Todos nos preguntan, ¿y el humor negro? El humor negro, al provocar risa, se encuentra entre las emociones positivas. Y luego pasamos a ver en el teatro. ¿Qué pasa en el teatro con relación a su impacto en el sistema inmune? Entonces, la voz y el gesto, la actuación, activan emociones antiguas y emociones recientes. Y eso va a fortalecer los aspectos psicosomáticos, o sea, la salud mental. O sea, porque, claro, al interpretar personajes, ya sea que tengan texto o no, la salud mental tanto del actor y tanto de quien recibe la información va a ser activada y va a tener una serie de respuestas importantes en el campo emocional. Va a haber una interconexión entre actor y entre público, por tanto se generan unas emociones positivas. Allí es necesario privilegiar las emociones nuevas y las recientes que tienen ese nombre para significar que las emociones recientes vienen del cuerpo en vivo, cuando el actor, la actriz o el pintor está, más que todo las artes que requieren del cuerpo humano, de la voz, de la mente, para estar en el escenario. Entonces, esas son emociones que van a funcionar al instante. Mientras que en las historias se puede dar que hay emociones que no son recientes, pero que entregan información nueva, y eso hace que las emociones impacten mejor el sistema inmune. Por ejemplo, en el caso de la catarsis en la obra de teatro, es posible que una obra de teatro alcance un clímax placentero, risa, asombro, aplausos, y se genera esa alegría y esas emociones positivas. Pero es posible también que esa misma obra de teatro tenga momentos en generar el temor negativo al alcanzar un clímax más bien doloroso, en donde el público le duele el pecho y aparecen los suspiros y las lágrimas, y allí entonces la emoción y el impacto de la emoción va a ser diferente. Luego, terminando esta parte aquí con el teatro, nos invitan a que se haga una pausa activa para que entremos después de la pausa activa que nos propone Ascun. Entonces, entramos a la parte final de esta conferencia, que tiene que ver con las conclusiones, con una conclusión y unas preguntas y unas respuestas de parte de los participantes. Entonces, vemos la pausa activa, por favor. Gracias, doctor Roberto. Pero antes de entrar a la pausa activa y entrar al espacio para responder las preguntas que en el transcurso de la conferencia se han presentado, le daré la palabra un momento a Diego Ortiz para que nos recuerde cómo hacer las preguntas por la plataforma. Gracias, muchas gracias. Recuerden, por favor, que para realizar las preguntas tenemos que visualizar el módulo que está en la parte derecha de la pantalla. En este módulo, que es el que permite el acceso a la videoconferencia,
Si no lo ven, tienen que buscar esta flecha en la parte superior, esta flecha blanca en un botón naranja. Y cuando lo abran el módulo, vamos a encontrar el módulo de preguntas acá. Por favor, realizan las preguntas en este sitio para poder visualizarlas y contestarlas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Los invitamos a continuar con la conferencia después de esta pausa activa. Y ahora sí, el coordinador nacional de Ascún Deporte y Actividad Física, Fred Asprilla Coronado, nos presentará algunas de las acciones que viene desarrollando Ascún Deporte desde la virtualidad. Bien, buenas tardes a todos. Por segunda vez los saludo. Hace 8 días estuvimos hablando en el webinar anterior y quiero pues ponerlos al día un poquito de lo que hemos venido trabajando. Primero que todo, pues desearles que esta semana haya sido gratificante para ustedes, que estén descansando en familia, que hagan actividad física, no tanto entrenamiento, pero sí actividad física, que traten de estar activos, como dice el profe acá, además de las competencias en términos de poder estar activos y tener una energía que nos permita mejorar nuestros sistemas autoinmunes, pues poder ustedes desarrollar lo mejor para cada uno, lo que crean convenientes. Lo que quieran hacer, háganlo y luego busquen esas metas, pero háganlo. Lo poquito que quieran, háganlo, pero que sean una meta. ¿Qué les comento? Nosotros ya como Colombia hemos empezado a generar plenos a nivel de nodos. Ya hoy Antioquia tuvo su primer nodo. Este mes tendremos nosotros en Bogotá su pleno. Nosotros tendremos en Bogotá nuestro pleno. Y con el video que ahorita les enviaré, estamos poco a poco enviando material permanentemente a las instituciones y a todos nuestros afiliados para que utilicen de la mejor manera estos esfuerzos que han logrado hacer las universidades para estar a tono y sacar a nuestros estudiantes de la rigidez y del estatismo que se provoca por estar tantas horas sentados frente a un escritorio, cosa que no estábamos acostumbrados y más que todo a no poder salir y movernos. ¿Qué más les cuento? Que Bienestar pues ha venido trabajando muy fuerte para que en sus casas tengan todo lo que se requiere en términos de apoyos. Hemos empezado a trabajar con los eSports, que son los juegos electrónicos. Ya eso es una tendencia mundial, también ya son considerados como deporte. La otra semana tendremos nuestro primer torneo FISUamérica eGames de fútbol FIFA 2020 en la plataforma de PlayStation. Bogotá tendrá su clasificatorio este fin de semana y de Colombia irán 2 participantes a representarnos en este torneo. Y también ya la próxima semana empezaremos a mostrar que tener reuniones para poder seguir avanzando en nuestros escenarios de más actividad, que sea gratificante para ustedes, para estudiantes, docentes, personal administrativo y las comunidades, sus padres de familia, todas las personas que quieran acercarse a hacer actividades, la que quiera. Ya hay una innumerable cantidad de propuestas en las plataformas para que ustedes escojan la que más les parezca. Entonces, no siendo más, pues los dejo con este video de pausa activa. Les deseo lo mejor para esta semana. Sigan trabajando su mente, su espíritu y su cuerpo para que esta pandemia, de la cual vamos a salir muy pronto, sea lo más productivo para ustedes. Un abrazo y los dejo con este video. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Carolina Augusto Rodríguez, soy profesional de deportes de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy les compartiré una rutina de pausas activas. Estas son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Internacional del Trabajo. Son unos ejercicios que vamos a hacer durante breves espacios de tiempo durante toda nuestra jornada laboral. Tiene ciertos beneficios en los cuales se encuentra mejorar nuestra postura, estimular y favorecer la circulación, disminuir el estrés articular y muscular, además de ser mucho más eficiente en nuestro trabajo, ahora desde casa. Les dejo estos ejercicios para que continúen con estas pausas activas. Iniciaremos flexionando
el cuello inclinándolo hacia un lado y hacia el otro. Elevaremos un hombro, posteriormente elevamos el otro y luego hacemos elevación con ambos hombros. Llevamos los brazos hacia atrás completamente extendidos, manteniendo siempre la mirada al frente. Junto a las palmas de las manos voy a hacer una rotación de la muñeca arriba y abajo, manteniendo las manos frente al pecho y los codos altos. Entrelazo los dedos y voy a hacer una extensión de codo y una rotación de muñeca hacia el frente, partiendo desde el pecho. Luego realizo una rotación del tronco hacia ambos lados, siempre volviendo al centro y procurando que la velocidad no sea muy alta. Extiendo el brazo y hago una inclinación hacia uno de los costados. Vamos a hacer una rotación externa de la cadera, haciendo pequeños círculos hacia afuera, manteniendo la estabilidad en el pie de apoyo con la rodilla semiflexionada. Igualmente el tronco erguido y mirada al frente. Elevo la rodilla a la altura de la cadera y realizaré una flexión y una extensión de rodilla. Haré lo mismo por ambos lados. Haré una flexión del tronco, voy a extender los brazos arriba y posteriormente dejaré caer todo mi tronco hacia abajo, no hay necesidad de que los dedos de la mano toquen el pie. Luego me voy a parar en talones y voy a ir hacia las puntas, elevando arriba los talones, manteniendo la mirada hacia el frente. Y esos fueron los ejercicios, espero que los realicen entre 5 a 10 minutos por cada 45 minutos de trabajo. Adicional a ellos, con Deportes Bogotá les invita a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a que sigan practicando actividad física y deporte desde casa. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, Fred, y esperamos que ustedes puedan realizar estas pausas activas no solo en los webinars que estaremos presentando, sino también en sus labores académicas y laborales. Ahora sí, entramos al espacio para hacer las preguntas, doctor Robles, y comienzo preguntándole, nos preguntan, me gustaría saber qué tan cuidadosos debemos ser con todo aquello que estéticamente consumimos. Asimismo, existe una cantidad de contenido estético que sea la considerada para mayor fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. ¿Hay una posible fórmula? Se supone que somos un país feliz. ¿De dónde pueden sugerir esos supuestos fingimos ser felices? Bueno, doctor, no sé si pueda escucharme la pregunta. El supuesto de que somos un país feliz es un supuesto. De hecho, la organización, que es una organización mundial de encuesta, que hace esas mediciones, ellos por lo general buscan la antesala o el durante o el después de los grandes eventos. Feria de las Flores, por ahí van y se pegan y hacen sus encuestas. Feria de Cali, también blancos y negros, festival de cine, en tiempos de vacaciones. Entonces, claro, eso da un indicador de que el país lo presentan como uno de los países más felices. Pero en unas encuestas que hicimos del Observatorio Cultural, nos damos cuenta que después que pasan esos eventos, en realidad la gente ya comienza a tener sus problemas normales, el estado de ánimo en general ya no es igual y existe
obviamente unas emociones que sí aportan al sistema inmunológico y otras que aportan mucho menos. La reproductibilidad afecta bastante el impacto emocional. Las artes que exigen medios de reproductibilidad tecnológico, obviamente va a impactar de una manera diferente a las emociones que se degustan en vivo, en donde está el cuerpo, el alma y la mente del actor presente, en donde todo se combina con las luces, en donde todo se combina con el sonido. Entonces, no hay todavía en el campo investigativo que se pueda decir, no, estas son el arte y la música en definitiva que hay que consumir, pero sí lo que nos está diciendo la investigación es que hay unas que generan emociones positivas y otras que generan emociones negativas. Por ejemplo, hay un estudio que dice, estas son las canciones de la música de Mozart que sirve para fortalecer el cerebro y esta otra para el aprendizaje y eso lo han comprobado porque va a depender de los niveles de combinaciones que hay en las vibraciones del do, el mi, el re, el la, el si, de todo el pentagrama musical. Cada una de esas notas tiene un número de vibraciones que en realidad al combinarse va a generar una serie de impactos. Lo que no tenemos es que en todas las artes se pueda decir estas son, porque es un estudio que apenas se viene haciendo y ha sido lento y por eso no hay una respuesta que uno pueda decir, sí, mire, aquí están, pero por lo menos en la música hay avances. Entonces, sí, eso daría como respuesta a esa primera pregunta. Doctor, a propósito de las emociones negativas, las que nos mencionaba al principio, le preguntan, de acuerdo con lo expuesto, las emociones negativas que generan algunas expresiones artísticas deberían ser evitadas. Si es así, ¿cómo acceder entonces a la catarsis, uno de los máximos objetivos del arte? Bueno, es que la catarsis, como lo veíamos, los climas pueden llevar a lo negativo y en un nivel también puede darse en lo positivo. Digamos, la catarsis es igual que la misma estructura que hay en el tema de la citocina, un poco pleitotrópicas, en el sentido que puede ocurrir de acuerdo a la intensidad a dónde llegar con las emociones. Entonces, por eso la catarsis, yo recuerdo bien que Bertolt Brecht se dirigió en contra del naturalismo, del teatro naturalista, y montó todo un gran discurso, una gran teoría, una gran técnica sobre el distanciamiento brechtiano. Y él, porque Bertolt Brecht también tenía unos hábitos científicos, y él desde allí estaba combatiendo esa catarsis en donde el público terminaba afectado por los dolores, por la ansiedad, por la depresión frente a los personajes, todo este tipo de cosas. O sea, ahí está el problema, en donde sí hay emociones negativas y hay que evitarlas. El problema lo analizábamos allí en el caso de las neuronas que facilitan, esas neuronas encargan de transmitir esa parte de las emociones negativas, en el sentido que le hacen más fácil acceder a la ansiedad, acceder a la tristeza, acceder a situaciones de este orden, porque también existen unas neuronas que son adictivas. Y por eso hay muchos artistas que todos los trabajos los hacen por ese lado, con mensajes depresivos, con mensajes dolorosos, y hay otros al contrario, como todo lo que podemos ver en el clown, en los mimos, en fin.
pero ese es una realidad y es un trabajo que cada artista y cada ciudadano puede analizarlo, lo puede ver, cómo lo afecta. Sí, esa sería esa respuesta. Listo, doctor Robles. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones que el artista presenta antes de salir al escenario? Esas como estrés, miedo, ansiedad, etcétera, que serían las emociones malas. ¿Hay algún método como de combate para estas o se expresan diferentes por ser otro tipo de estímulo? No, porque recuerde que hay un temor positivo y hay un temor negativo, ¿cierto? Las emociones que puede sentir un artista antes de salir al escenario que le da miedo, es lo mismo que como en cualquier conferencia o cualquier exposición que haga una persona siempre va a tener esa sensación, pero eso hace parte del temor positivo, digamos, ese instante hace que se pueda superar como la inhibición allí inicial, o sea, allí para antes de salir a la escena realmente no aplicaría. Otra cosa es que ya tenga un personaje que en el escenario emita emociones negativas por el libreto, porque así está hecho el personaje, ya esa es otra cosa. Pero antes de salir a la escena, el pánico escénico se convierte en una fortaleza, en una emoción para desbloquear la inhibición. Eso sí ha sido estudiado y es así. Doctor, ¿usted sabe si desde Colombia hay estudios o investigaciones sobre beneficios del arte para personas con enfermedades crónicas o enfermedades terminales? En realidad, los que lideran aspectos relacionados con el arte y la enfermedad y cómo ayudar a salir de esos procesos a través de las artes, uno puede referenciar en Colombia, uno puede referenciar a los compañeros de la doctora Clown, que ellos han avanzado en algunas investigaciones relacionadas con estos temas y que, obvio, uno sabe que si el clown llega a una persona que tiene un dolor de cabeza intenso, no lo va a curar, que no lo va a quitar de una. Pero sí sabemos que el clown cuando llega a posoperatorios o previos o en un proceso de recuperación de una enfermedad, allí hacen un trabajo espectacular y un trabajo que es comprobable, como el humor y la risa. Eso en Colombia. Hay otros grupos del clown, del mimo, pero que no se le han medido a la investigación, sino a hacer el arte y poder hacer las intervenciones hospitalarias. Pero en Minnesota, en Estados Unidos, hace años, allá se fundó una escuela que es un programa de tanatología y tiene que ver con que son unos artistas, ellos aprenden con un instrumento que es como el laúd, yo creo que es el laúd, y ellos seleccionan una serie de músicas que tienen unas vibraciones muy particulares, o sea, que elaboran un diseño para ponerse al frente del enfermo que está ya en su etapa moribunda y poder activar desde la música, poderlos armonizar. Esa es una escuela que hay en Estados Unidos que trabaja el tema de la tanatología. Porque sí, la música sí ejerce ese impacto dependiendo para qué se esté utilizando. Esas serían mis observaciones al respecto de esa pregunta. Listo, doctor. Doctor, ¿podría por favor prender la cámara? De pronto nos puede ayudar con sus expresiones a facilitar las preguntas. Gracias. Aquí nos preguntan que no mencionó usted la literatura, de esta forma como también de hacer arte, de escribir. Entonces, ¿tiene que decir algo al respecto sobre la literatura? Sí. ¿Por qué no mencioné la literatura? Porque recuerden que la investigación que hicieron
la Universidad Lanús y las universidades de Berkeley, hicieron sobre esas cuatro grandes artes, esas que ellos llaman artes, pero en arte va dibujo, pintura y también se mete allí la parte plástica de la fotografía. Pero en esos estudios no hicieron de la literatura, pero la literatura en cuanto a lo que significa, voy a poner un ejemplo, en estos momentos se están originando miles y miles de historias que el arte va a tomar, y entonces vamos a ver en el cine la historia de esta pandemia, vamos a ver en la pintura la historia de esta pandemia, vamos a ver en cuántas novelas no van a salir, cuántos cuentos, cuántos relatos maravillosos no van a salir de todo esto, ¿cierto? Y cuántas obras pictóricas y cuántas películas, cuántas esculturas. En este momento la pandemia produce ese tipo de literatura, va a haber muchos libros relacionados con eso. Entonces, en la literatura lo que sí funciona prácticamente es lo que tiene que ver con la lectura y la lectura en voz alta y también la lectura para comprender. Voy a poner un ejemplo en cuanto a que en la pintura el público va a ver una obra de arte pictórico, y hay personas que cuando están frente a la obra de arte pictórico les tiembla las piernas, les tiembla el cuerpo porque están impactados, y ese es el efecto de Sedental, que es esa interacción de cómo afecta el cuadro que está viendo la persona, cómo lo afecta a él. Mientras que en el libro, uno nunca ha tenido una experiencia de alguien que esté leyendo un libro y se haya desmayado, pero en cambio en la pintura sí, y en la música también se ha dado casos en donde hay que sacar al director de la orquesta porque de tanto clima extendido también lo sufre. Entonces, sí son fenómenos que, por ejemplo, en la literatura ha sido menos estudiado desde el punto de vista de las profundidades de lo inmune, en el caso de por dónde afecta la literatura al cuerpo humano, que yo diría que está más centrado al tema de la salud mental. En fin, entonces me parece que es válida esa observación, en el sentido que no ha sido muy bien tratada, pero sabemos que hay cantidades de experimentos desde Freud hasta todo la psiquiatría, que ha utilizado tanto la pintura como la literatura para ayudar a resolver sus casos. Hay cantidades de estrategias. Doctor, ¿cuáles son las expresiones concretas que ha hecho o han hecho, si tiene algún grupo de investigadores, cuáles son las experiencias concretas que ha hecho desde el arte para favorecer el sistema inmunológico, y cómo realizaron la metodología? ¿Cuál fue la metodología que usaron? Bueno, la metodología científica fue el transudado que les hablé allí, y el seguimiento al impacto de las emociones en las citoquinas, porque eso apunta al sistema inmune. Pueda que otras artes apunten a otro tipo de sistema y lo fortalezcan de otra forma, pero en este caso sí está planteado así. Son investigaciones que han demorado mucho tiempo y que contamos con una dificultad que tiene que ver con lo siguiente, y es que los gobiernos, por ejemplo, los ministerios de cultura, de salud, de educación, ellos no ven las artes como la posibilidad de incluir las artes en la salud pública para la prevención de contingencias sanitarias. Y eso hace que estemos perdiendo una
posibilidad de que el cuerpo humano nuestro tenga mucha más fortaleza de las que realmente tiene hoy. Entonces allí hay como un abandono desde ese punto de vista, se le niega una salud tanto mental y física al opacar el tema de las artes. Ustedes saben cómo están las artes hoy en día en el país, entonces eso es realmente muy importante, por eso el llamado es a que pensemos en la necesidad de incluir las artes en la salud pública para la prevención de contingencias sanitarias. De hecho, la Universidad de Bonn, Alemania, abrió el debate. Estos documentos que tenemos aquí, ellos lo liberaron y formularon unas propuestas gubernamentales para que el arte esté inserto en la prevención de contingencias sanitarias. Y hay pruebas, digamos, ejercicios, hay resultados. Yo de pronto, si podría yo por aquí, o si no yo les mando, por ejemplo, el listado de la música que hay que escuchar para el aprendizaje según la investigación que hicieron, y ahí está que no aparecen todas las canciones ni de Mozart, ni de Beethoven, ni de Bach, sino unos específicos en ese sentido. Está también los resultados estos que les hablé, todo eso tiene una base científica demostrable, y esto es lo que nos hace falta en el sector cultural, en el sector incluso también deportivo, en el sector de todas las profesiones, que podamos entender y hacer conciencia de que el tema de las emociones positivas tiene una alta significación, no solo en estos momentos, sino antes de estos momentos, en este momento y después de este momento. Es un trabajo que hay que hacer con el ser humano. Toca mirar desde lo gubernamental, desde nosotros como universidades, desde los colegios, desde las escuelas, cómo implementar todos estos procesos que ayuden a tener una mejor salud física, corporal y mental, porque si no están esos tres componentes no hay un equilibrio. Doctor, en Colombia, ¿a dónde podemos empezar a hacer este tipo de investigaciones? ¿En dónde se pueden hacer este tipo de investigaciones? ¿Dónde comenzar? No sé si hay instituciones o algo. En Colombia, ¿dónde se pueden hacer este tipo de investigaciones? Bueno, en la Universidad Nacional de Colombia, ahí es ese grupo que maneja Rodolfo Ginás y Roberto Amador en el tema de la neurociencia. Ellos tienen un adelanto muy importante en el sentido que han hecho experimentos fabulosos, experimentos con el pintor Giacomo Monjoy, y unos resultados maravillosos que hay que consultar. A Luis Roberto Amador hay que invitarlos a las universidades, que vaya y que nos explique. Bueno, el doctor Ginás es un poco más difícil, pero el equipo que trabaja con él, ellos tienen esa conciencia y saben de que es necesario llevar estos saberes y estos conocimientos a todas partes. Entonces, sí, allí hay una investigación sobre la música. Por ejemplo, también ese experimento maravilloso que hizo Reynolds con Marta Sen, de estudiar el canto de las sirenas para saber qué era lo que pasaba, de dónde proviene la voz humana. Entonces, son puntos importantes. La Nacional ha avanzado mucho en esto, y hay otra universidad, la Universidad de Antioquia también. Hay un sinnúmero de universidades que tienen procesos investigativos. Nosotros en la Universidad de Santiago de Cali, del Observatorio Cultural, que hemos venido siguiéndole la pista a este tema y haciendo revisión documental y haciendo una que otra experimento a través de encuestas y
y dar unos informes, y sé que se me pueden escapar algunas otras universidades, pero quien lidera en estos momentos sí doy fe de que eso está en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y es bueno hacer esos contactos y poder trabajar en ese sentido. Sí. Bueno, para ya finalizar la última pregunta y recordarles que si tienen más preguntas pueden enviarles a comunicacionbienestar@ascum.org.co. Pero ya para finalizar, en las prácticas artísticas pueden emerger emociones como tristeza, dolor, pero esto siempre va a ser negativo, o sea, es cierto que necesitamos reír y buscar la felicidad, pero para esto primero debemos sentir ese dolor que ocultamos incluso como sociedad. ¿Eso siempre es negativo? No, allí se combina y voy a poner el ejemplo más con el efecto de lo que pudiéramos llamar el humor negro. Digamos, cuando una tragedia ya tratada produce risa, esa emoción es positiva. Digamos, cuando una tristeza nos produce risa por su desenlace, ya genera una emoción positiva y así sucesivamente todas. Va a depender si es de finalmente la ínsula en que se va a meter esa emoción, si la ínsula la va a capturar y la va a poner en el campo de lo negativo, porque esa neurona pudiéramos decir, lo que se ha hablado es que también es adictiva, ¿no? Entonces, pasa que hay muchos escritores y hay muchos actores, directores de teatro, que rozan con eso, pero fíjese en cuáles es muy difícil, sobre todo en las danzas, en el folclore, en los bailes urbanos que prácticamente no tienen letras, allí se da. Usted en estos momentos pone una música folclórica y se va a dar cuenta que de una vez su atención va a cambiar y que seguramente la va a disfrutar de una mejor manera porque lo impacta, porque no la escuchamos todos los días en la radio, ni todos los días en la televisión, ni los medios divulgan todas estas melodías que se hacen en el campo, en las culturas ancestrales y raizales, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ese es digamos, el enfoque allí, es que va a depender exactamente que si yo tengo una historia triste y la saco de una manera humorística, va a producir una emoción positiva. Es como cuando los griegos, por ejemplo, ellos vivieron todas sus tragedias y luego esas tragedias terminaron convertidas en comedia, pero allí está la tragedia y así toda la literatura y las obras de arte casi que igual funcionan de esa manera. Entonces, no siempre que haya un sentimiento propio del ser humano va a desembocar en emociones negativas. Porque va a depender de la salida que el artista le pueda dar. Listo, muchísimas gracias, doctor Roberto, por brindarnos su experiencia y conocimiento en este tema. Bueno, no, a ustedes y seguimos trabajando en ese sentido. Agradecerle a ASCUM también por esta oportunidad y considerando que es una necesidad retomar todos estos temas que nos ayudan a avanzar como sociedad y que ojalá podamos seguir
impulsando la inclusión de las artes en la salud pública para la prevención de contingencias sanitarias, que eso pueda darse y que se incluya en estos planes de desarrollo para que también los artistas tengan un mejor tratamiento y no seamos tratados en este momento como un sector vulnerable, sino darle el sitial, porque las artes le han aportado mucho a la ciencia, le han aportado mucho a la filosofía, le han aportado mucho al desarrollo de la sociedad y debería estar en el centro de la sociedad realmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y ahora, Kelly Toncel Bravo, representante de ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud en el Nodo Occidente, se dirige a ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerles su participación. Nosotros desde el área temática de desarrollo humano estamos pues trabajando en pro de todo lo que es el desarrollo de actividades frente a esta virtualidad. Y por ello, pues, nos hemos articulado con la red de ASCUN Bienestar, lo que nos permitió conocer cómo aporta el arte al sistema inmunológico, que fue lo que nos acaba de exponer el profesor Roberto Robles. Desde el área temática de desarrollo humano se han venido pensando en este tiempo de pandemia, incentivando un trabajo conjunto entre las diferentes IES, buscando siempre que podamos establecer y ejecutar rutas de trabajo para la formación integral y así poder consolidar nuestro principio rector del desarrollo humano. También quiero extender una invitación muy especial a la videoconferencia Herramientas de Felicidad y Bienestar para tiempos de crisis. Esta videoconferencia la vamos a realizar el 8 de mayo a las 2 de la tarde y está apoyado por la Fundación Universitaria del Área Andina, teniendo como invitados al señor Jaime Casas, subdirector nacional de Bienestar Universitario, y a la asesora de Felicidad por la Rectoría Nacional, Valentina Marín. Muchísimas gracias por el espacio y desde el área temática de desarrollo humano estamos muy atentos a seguir consolidando y trabajando en red con el acompañamiento, por supuesto, de ASCUN. Muchísimas gracias, Kelly. Nos quedaron 10 preguntas por responder, pero por temas de tiempo no pudimos hacerlas. Entonces, si las tienen, me las pueden enviar. Me las pueden enviar el correo. comunicación@ascun.org.co. Yo se las envío al doctor Robles y apenas tengamos la respuesta se las volvemos a enviar. Agradecemos también a la Universidad Santiago de Cali por ayudarnos en su participación y les agradecemos a ustedes la participación por conectarse a esta sesión y los invitamos a las próximas videoconferencias que se harán todos los viernes a excepción de los días festivos. Muchísimas gracias.